Bueno, listos. Vamos a guardar ese listado por aquí. Vamos a iniciar entonces con la parte de herramientas que vamos a tratar el día de hoy. Nos vamos a enfocar hacia herramientas y hacia el procedimiento de ensamble durante esta semana. Bien. Eh, entonces, aquí como herramientas, voy a empezar por el lado de, por lo general, estos kits. Los kits de herramientas aunque están más enfocados a la parte electrónica, pues hay muchas herramientas que me sirven para el uso de los equipos o para manipularlos en los equipos. A veces pues estos conjuntos de herramientas unos quedan cortos, otros quedan mejor. De pronto hay muchas más tipos de herramientas, pero pues la idea es empezar a identificar ciertas herramientas dentro de esos kits pues muy específicas. Por aquí les voy a mostrar unos kits que hay generales. En teoría, pues uno que mencionan aquí es el de computadores, aunque hay uno pues más sencillo eh, en la parte inferior. Vamos a mirar este que está aquí, que es el kit de herramientas que nos muestra esta empresa. Descripciones de las herramientas. Pues empezar a mirar qué hay en este tipo de herramientas. Este dice que es servicio para computadores. Vamos a mirar pues qué es lo que hay de extraño aquí. En la parte inicial nos está mostrando pues una foto de los desarmadores o los destornilladores y pues los distintos tamaños de punta pues sí son importantes tenerlos en cuenta. Entonces esa herramienta digamos que sí, esta herramienta para circuitos integrados pues tendríamos que tener algo más de soldadura y meternos como la parte de soldadura, pero podría ser que estas herramientas de pinzas y estas herramientas que me permiten de pronto almacenar la soldadura, eh, succionar y ese tipo de cosas, pues también pueda de pronto ser útil, como esto que aparece acá. Este kit de soldadura, pues sí, eh, bastante útil. En este caso, el, el kit pues tiene la soldadura, tiene elementos para retirar también de dos formas. Una cinta que está en la parte inferior que me permite también retirar o desoldar eh, o más bien transferir, diría yo, la soldadura a esta cinta metálica por calor. Este cautín pues es el que va a calentar la soldadura y la soldadura pues se va a adherir más fácil a esta cinta. La otra forma pues sería por succión y es el que está en la parte superior. Ese elemento lo que hace es succionar y la fuerza de esa succión pues la idea es que también se lleve la soldadura que está previamente caliente, ¿no? Pues digamos que esto sí parecería un poquito más de electrónica, pero sí se puede utilizar esos elementos de soldadura. Que hay unas pinzas multiuso de distintas, digamos, formas. Eh, sí, se podrían utilizar de pronto. Eh, y estos elementos pues son un poquito más especializados, que son elementos de eh, circuitos impresos y para manipular pues con estas puntas más finas cada uno de los elementos. Sin embargo, pues lo que estamos buscando es una descripción de esos elementos. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, el primero que aparece es el cautín eh, y el consumo que está dando de 30 vatios, relativamente bueno, no tan bueno, pero sí, pues baratico. Eh, Aquí también nos está mostrando cepillos, ¿sí? Para raspar, aunque por aquí no los vi en la foto. Este cepillo no lo vi por ahí. Eh, Cepillos, pues en algún momento sí podría ser útiles los cepillos para hacer limpieza, para retirar algo que de pronto, eh, pues un exceso que haya quedado, por ejemplo, de soldadura. Se podría utilizar pues otros materiales también para remover y un cepillito para limpiar, ¿sí? Entonces este cepillo que dice raspador de 7 pulgadas, ahorita lo volvemos a buscar que no lo, sinceramente no lo vi por aquí. Eh, ¿Dónde estará ese cepillo?
A menos que fuera este negro, pero pues no tiene pinta de cepillo, pero pareciera ese. No veo otro que parezca cepillo, como para que lo llamen así. Bueno, ese sí de negro sí, pues podría ser, no sé, no me suena, pero bueno, digamos que es el cepillo. Em, los juegos de desarmadores pues son varios. Eso sí, hay que tener en cuenta que los juegos de desarmadores o destornilladores son de distintos tipos y aquí es donde toca también tener en cuenta que aquí hay muchas variaciones en primero los tamaños, las puntas y otros elementos que también pues tienen que ver con el desarmador. Por ejemplo, el largo de su vástago también tiene que pues, ser tenido en cuenta. Hay destornilladores que, vamos a ver si por aquí hay un juego de destornilladores solito. Bueno, ahorita mira, buscamos a ver. Primero las puntas, ya que la encontramos aquí. Destornilladores, pues eso sí ya depende del tornillo. Tengan en cuenta que hay muchos tornillos y asimismo por eso es que hay una variedad de puntas diferentes. Eh, sí hay muchos tipos de puntas, sí van a encontrar muchos tipos de puntas, eh, pero pues los tornillos no es que sean común tener una gran variedad dentro de las máquinas. ¿Sí? Casi siempre son las mismas puntas y eso pues facilita el trabajo y pues no tener un exceso de herramientas de pronto para solo utilizar pues un tipo de herramientas. Entonces pues los más normales casi siempre son los que están al lado izquierdo, puntas planas. Esa punta plana pues es de las más comunes que hay, no solo para esas cabezas de tornillos de computadores, sino son más comunes pues para otro tipo de trabajos. Entonces en otras labores pues es bastante común el de plano, pero pues también podemos encontrar de pronto utilidad a la punta plana. Aunque no sería lo ideal eh, utilizarla para manipular las puntas Phillips, eh, pues el tamaño de pronto se puede acomodar a una de las líneas, ya que es una cruz. Entonces pues podría ser útil en algún momento si de pronto se encuentra el tamaño adecuado de la punta plana, aunque se perdería pues para lo que está diseñado esa punta en cruz, que es para hacerle pues más torsión al tornillo y como hacerle más fuerza en el giro. Entonces pues ahí se perdería la otra cruz que ayuda a hacer bastante fuerza para girar mejor eh, el tornillo en este caso. Y estos Phillips o de cruz pues son más comunes, estos sí ya son más comunes en los equipos, por supuesto pues distintos tamaños, pero esa cabeza que aparece ahí que es la Philips, eh, pues esa es de las más comunes que van a encontrar, con otras variaciones adicionales que van en los tornillos más que todo, pero la punta pues sí tiene esa conformación. Otro común, bueno no tan común, pero sí puede aparecer, puede ser de pronto algunos tornillos que tengan una cabeza tipo Torx, que es el cuarto que aparece ahí. Eh, esa TOX pues puede ser de pronto común, pero pues tampoco es tan común, ¿sí? Si lo comparamos por ejemplo con los Philips, pero pues esas TORX también pueden existir en ciertas máquinas. De pronto se ven un poquito más en otro tipo de equipos diferentes a los PCs, como por ejemplo las impresoras. Entonces puede ser que uno encuentre más TORX en ese caso. ¿Bien? Pero pues esas son digamos que las puntas más comunes. Sin embargo, pues no son las únicas. Si ustedes ven ahí, hay otro tipo de puntas adicionales con algunas variaciones, como esa que aparece ahí, la Posidrip. Parece una Philips, pero tiene además otra forma, un poquito parecida a la de Torx, más internamente. Entonces eso permite pues agarrar eh, digamos, de una forma adicional otra cruz interna para hacer, pues, por supuesto, un giro más eficiente en la parte de torsión. Parecida a la TORS, la que está al ladito, un TORS de seguridad, tiene, digámoslo así, una cabeza central. Ese TORS
pues también puede existir, no es común en los equipos, pero pues es una de las puntas que también existen. Y la hexagonal, aunque es más común encontrarla pues en otros sistemas más mecánicos, eh, esa hexagonal pues también en los juegos de destornilladores y los que tienen pues varias puntas de este tipo son bastante comunes encontrar esas hexagonales, ¿no? Anteriormente también pues encontraban hexagonales en las impresoras, era más común ahí. eh, entonces pues podía haber de pronto hexagonales o tors en ese tipo de equipos. Bien, entonces estas cabezas pues no son las únicas tampoco, pero sí son digamos que de las más comunes, y dentro de esas más comunes en los equipos pues digamos que la Philips, la plana y las Tors, digamos que esas son las más comunes a la hora de utilizar eh, un equipo, un destornillador que, pues sea bastante útil para esa parte. Lo otro es que esos tornillos que estamos utilizando o las herramientas que estamos buscando para eh, manipular esos tornillos, pues también se ajustan un poquito no solo a la cabeza, sino o a esta forma de la cabeza, sino a la cabeza en sí. Entonces, pues hay unos tornillos que son más comunes encontrarlos en ciertas partes de los equipos y no tan, digamos que no tan genérica pues la punta, eh, sino más especializada pues en ciertas áreas. Por ejemplo, dentro de tantos tornillos, esos tornillos que aparecen acá, que son bastante grandecitos y que por supuesto ustedes ven que tiene como una ranura que es la rosca, bastante gruesita o bastante ancha entre cada una de los hilos que aparece ahí, pues es un tornillo que se llama el M5, y ese M5 pues es utilizado eh, para asegurar los ventiladores. Entonces este casi siempre es el que asegura los ventiladores a las cajas. Eh, y pues ustedes lo van a ver más común en esa parte. Ya utilizarlo en otra parte pues no es muy común. Por eso a veces alguien los conocen a veces como los tornillos de los ventiladores, eh, que son realmente pues unos tipos de tornillos especiales para asegurarlos a la caja. La punta pues casi siempre es una punta Phillips, pero esta digamos es la forma eh, del resto del tornillo. Otros que son también muy comunes, también tienen esa punta tipo Phillips, eh, y casi siempre, digamos, lo que hacen es asegurar otros componentes dentro del equipo. Estos tornillos casi siempre se conocen como los G32. Estos G32 pues son bastante comunes a la hora de asegurar, por ejemplo, eh, componentes como la fuente de poder. La fuente de poder um, tiene que asegurarse a la caja, y pues para asegurarla a la caja pues toca atornillarla. Entonces estos tornillos son, digámoslo así, uno de los más gruesitos, pero también pues funcionan con una cabeza y un destornillador Phillips, para que lo tengan en cuenta. Hay una variación de estos mismos tornillos también, aunque tienen digamos que una cruz también para utilizar el destornillador Phillips, tienen una parte más gruesa, y esa parte más gruesa que está en la cabeza permite pues aferrarlo con los dedos, y por supuesto manipularlos con el dedo, aflojarlo, desatornillarlo, digamos, con los mismos dedos, aunque sí existe la parte de la cruz de Phillips, también se pueden, pues por esa forma, son bastante fácil de manipular con los dedos. Estos son como de un suelte rápido, ¿sí? Eh, y pues casi siempre se utilizan es para las tapas de las cajas. Entonces ustedes se acuerdan, hay unas tapas laterales en las cajas, y esas tapas laterales pues casi siempre utilizan esos tornillos para pues digamos retirarlas de una manera mucho más fácil. Cuando no se utilizan estos tornillos pues se pueden utilizar los tornillos anteriores que hemos visto, estos G32, ¿sí? Estos también se pueden reemplazar. Realmente lo que lo hace compatible pues termina siendo la rosca que aparece eh, en todos los tornillos o en estos tornillos especiales, que son los que van casi siempre fijados al chasis del computador.
Los tornillos pues también terminan siendo bastante comunes. Sin embargo, pues no son los únicos. Aquí hay un tornillo mucho más pequeño, que es el tornillo M3. Y ese tornillo, eh, aunque también es de cruz y también le sirve un destornillador Phillips, la rosca que tiene el tornillo, pues es, digámoslo así, entre cada hilo, pues es como más pequeña, ¿sí? El espacio es más reducido entre cada uno de los hilos que aparece ahí. Entonces, ese tornillo, pues también es muy común, ¿sí? A veces hay una confusión entre esos dos tornillos, pero estos tornillos, pues casi siempre están ubicados en ciertos componentes, ¿sí? A diferencia de los anteriores, que como ese G32, que es, pues que fija casi todo lo que está en la caja, ¿sí? O a la caja, entre ellas cosas las tapas, ¿sí? El disco duro, que también es por lo general utiliza un G32, y el que se utiliza M3 por lo general eh, terminan siendo las unidades ópticas cuando las van a fijar a la misma caja, eh, o con esta arandela que aparece ahí, que es como para separar, también la utilizan pues mucho para fijar los tornillos, y la placa base, para fijar la placa base pues a la caja. Entonces estos tornillos de M3 pues son también bastante comunes para utilizar. Estos tornillos por supuesto tienen que ir en otra parte donde se tienen que atornillar, y pues existe un separador metálico. Este separador metálico lo que hace es levantar un poco la board, dejarla pues como dice ahí separador, o dejarla separada, eh, y ese separador pues es ese es el otro componente que se utiliza con los tornillos que estábamos viendo ahorita, con esos M3. Entonces, digamos que el soporte o eh, la caja que es una parte metálica, se le va a colocar este soporte o este separador, ¿sí? Por supuesto atornillado a una perforación, y esta perforación, esta base, perdón, del separador, pues va a recibir la placa base. Entonces la placa base pues va a quedar en la parte superior. Y para asegurar la placa base a este separador, pues aquí es donde vamos a colocar un tornillo. Y ese tornillo, por supuesto, va a entrar eh, en el separador. Ahí lo pinté pues cortico, pero ahí sí tiene que entrar en el separador, y el separador, por supuesto, tiene que ser del mismo tamaño de la rosca. A esas roscas que estábamos viendo como la primera que estábamos viendo aquí en estos destornilladores, a esta por lo general le llaman una rosca gruesa, ¿sí? Digamos que la separación es más grande, y a estos M3 pues les llaman de rosca fina, porque la separación digamos que es un poco más pequeña, la distancia es mucho más pequeña entre esa rosca. Entonces estos digamos que por lo general los llaman tornillos de rosca fina, y a los anteriores los llaman pues tornillos de rosca gruesa, aunque pues tienen su propia referencia, que casi nadie se acuerda, pero bueno. Esos son tornillos. Por ejemplo, estos M3 pues son muy comunes encontrarlos, o esta rosca, que en teoría es bastante pequeñita, ¿sí? Eh, Estos por lo general los encontramos en equipos como los portátiles. Entonces ya el tornillo que estaba anteriormente tan grueso, pues eso ya no se ve en los portátiles, y es más común encontrar pues este tipo de tornillos M3, ¿sí? Entonces es más común encontrar una rosca y esos tamaños eh, variados en otros equipos. Pero sin embargo, pues la punta sí termina siendo Philips, y es bastante útil utilizar esa punta Philips. Por aquí tenía una foto. Vamos a ver si era esta. Por aquí había una foto que los diferenciaba. Ah, esta, mira. Em, en esta foto, digamos que están los dos tornillos, ¿sí? Es una foto donde alcanzan a tomar los dos tornillos, y se ve pues que la rosca em, en los dos tornillos pues es diferente. Entonces, en el de arriba, que es el de la rosca gruesa, ¿sí? Eh, aquí se ve pues que la separación entre las roscas es bastante ancha, mientras que aquí pues se ve
que la rosca es, que la separación es mucho más pequeña. Entonces los de abajo pues serían los de rosca fina y los de arriba serían los de rosca gruesa. Aunque toda esta parte que es la cabeza del tornillo pues sea similar, ¿sí? Básicamente es la misma que está en el otro. Y esta forma especial pues casi siempre la utilizan es eh, para colocarla, por ejemplo, a cerrar, por ejemplo, las tapas. Esa es una de las formas que utilizan. La cabeza un poquito más plana que esta que aparece acá, pues casi siempre se utiliza para el resto de los componentes, sobre todo los componentes internos. Entonces, esta es rosca gruesa, esta es rosca gruesa y este es el famoso rosca fina, ¿sí? El M3, ¿listo? Esos son casi siempre los tornillos que se encuentran ahí o estos dos tipos. Las cabezas pues sí puede variar un poquito a la hora de encontrar esos tornillos. Bien, esa es una de las cosas pues que uno tiene que empezar a identificar. Aunque parezca que los tornillos son todos son los mismos, realmente pues la rosca también lo define, la punta también define porque ahí pues necesitamos fijarnos en la herramienta que debemos utilizar y eso pues también es importante, ¿no? Empezar a fijarnos pues que los tamaños, las roscas o las cabezas de los tornillos, pues también tienen de pronto una indicación que nos dice dónde van ubicados. ¿Bien? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Este tornillo 632, pues será el más común, pero pues igual que el otro del M3, pero pues hay unas pequeñas variaciones. Esas cabezas pues son un poquito eh, diferentes y estos pues casi siempre son las que uno encuentra con las tapas. ¿Sí? Si no encuentra pues estos tornillos que están abajo. Esos son como los tornillos que uno encuentra. Por supuesto, entonces el kit en algún momento me va a decir que tiene destornilladores, ¿sí? Se va a referir más a la forma de la punta donde va a ir incrustado en el tornillo, ¿sí? Y lo otro pues se va a referir a los tamaños en milímetros. Todos esos tornillos en algún momento eh, bueno, si no están en pulgadas, que es la otra unidad de medida, pues están en milímetros. Entonces, casi siempre una de las referencias ahí se va eh, a referir al tamaño de la punta, ¿sí? El tamaño en este caso, si es un tornillo en cruz, ¿no? O Phillips, pues se va a referir al ancho de la punta en milímetros, ¿sí? Es una de las referencias que se tiene con los destornilladores. Lo otro es que los destornilladores también pues tienen un vástago, ¿sí? Y por supuesto tiene un mango al cual agarrar. Entonces pues ese vástago que aparece acá antes de la punta, por aquí va a estar la punta, pues también tiene a veces medidas. Entonces a veces ese por también me indica que hay una medida bastante larga y eso se puede estar refiriendo al vástago. Y ese también es una de las medidas que a veces pues aparecen en ese tipo de herramientas. ¿Bien? De pronto el material que puede estar marcado también. No es normal encontrar el material, pero de pronto alguna marca eh, sobre el vástago pues nos dice de pronto el fabricante y el material en que está hecho. ¿Sí? Podría ser una de las marcas que se encuentra. Pues no todo el mundo lo hace, pero sí es una forma de marcar también los destornilladores y estas referencias en milímetros que aparecen por aquí en los destornilladores, pues también pueden estar marcadas aquí. Y algo que se llama pues el calibre. El calibre también es parte importante de los equipos, de las herramientas. ¿Listo? Por aquí yo tenía una hojita de calibres eh, como para guiarnos por aquí. Eh, por aquí, ¿listos? Si ustedes se dan cuenta, pues la comparación en esta tablita que aparece aquí, la comparación es más que todo pues el tamaño en milímetros eh, que va aumentando, ¿sí? Y los calibres por supuesto pues van aumentando en la numeración. Una cosa es por ejemplo referencias para los destornilladores Phillips, ¿sí? Miren que aquí pues hay unas referencias de calibre para los Phillips y van aumentando.
en comparación pues con otros tamaños, por ejemplo, de los destornilladores que son de cabeza plana. ¿Sí? Entonces puede haber distintas variaciones, pero casi todos pues tienen un equivalente eh, en tamaño, ¿sí? Y en este caso pues en milímetros, para que lo tengan presente. No hay necesidad de aprenderse todos, pero pues sí por lo menos saber que hay una variación de tamaño y que los números entre más grandes pues van a indicar que las cabezas pues las puntas son mucho más anchas de lo normal. ¿Sí? Eh, Aquí hay una imagen de un kit también. Mm, Les muestro por aquí de otro tamaño. Este es un kit eh, con unas herramientas pues un poquito más especializadas, pero sin embargo pues aquí se ven también las referencias a los tamaños de las puntas. ¿Sí? En este caso pues hay un desarmador que se le coloca en esta serie de puntas y estas puntas pues también me indican cuáles son. Si ustedes ven aquí las primeras 5 puntas son 5 puntas de tipo plano, aunque en el dibujo pues todas parezcan igual, pero realmente son diferentes. Cada una pues va teniendo un tamaño diferente y va empezando a aumentar pues el tamaño en milímetros. Estas puntas son las que estábamos viendo ahorita, no muy comunes, pero pues aquí aparecen dos punticas, eh, ¿cómo es que es ese nombre raro? Posi Drip creo que son. Eh, Estas dos que aparecen acá, por aquí también hay otras puntas de otra referencia y esta referencia, miren que también tiene eh, digamos que ya otra nomenclatura. ¿Sí? Entonces eso también pues van a notar. Hay diferentes puntas con distintas nomenclaturas. Por ejemplo, miren que aquí esta que aparece con H va apuntando más a las hexagonales. ¿Sí? Eh, por ejemplo, estas en cruz, miren que pues las más pequeñas empiezan con varios ceros y pues ya cuando empieza a aumentar el tamaño ya empiezan a aparecer números enteros. Ese de 1 pues es la más grande de esas 4 que aparecen ahí. Aquí hay otras dos puntas, estas son digamos que dos puntas redondas, ¿sí? También, no me acuerdo cómo se llama, ahorita miramos donde de pronto encontramos esa punta también el nombre, por aquí hay una punta triangular, y aquí están las torques, mires que las torques, una de las características es que las puntas empiezan con la T, ¿sí? O sea, es como una diferencia también en la nomenclatura, entonces se van a dar cuenta que eso también, pues hay pequeñas diferencias en los distintos tipos de puntas. Pues para notar también que son variadas y los tamaños pues también empiezan a variar en ese caso. La idea es pues tener un desarmador a la cual se le pueda colocar la punta, que aparece del lado, bueno, en el centro, pues es un desarmador, ¿sí? O es digamos el mango del, del, del desarmador, simplemente se le colocaría la punta eh, pues que se necesite. Si no, pues hay extensiones y eso hace que el desarmador pues sea mucho más largo. ¿Sí? Ahí es cuando el desarmador pues se puede alargar si uno necesita pues tener mayor distancia de separación. Entonces en este caso esas herramientas pues son bastante útiles y la variedad de las puntas pues también es bastante importante tenerlo en cuenta. Esa es una de las herramientas pues que aparece ahí. Aunque estas herramientas pues que son más digamos pequeñas o de tamaños mucho más pequeños o que es común encontrar puntas mucho más pequeñas pues son digámoslo así, destornilladores de precisión y esos pues se utilizan mucho en dispositivos móviles o en electrónica. Son más comunes en esa parte, con celulares, dispositivos móviles, portátiles. ¿Sí? Por eso es que aquí varían pues una serie de puntas y por supuesto todas esas son pues bastante pequeñas. Aquí está la descripción a un lado de las puntas, de los tamaños que estábamos encontrando y la cabeza que tiene cada una de las puntas. Por aquí a un ladito. Ahí están las cabezas para describir pues la cabeza que tiene y el tamaño que tienen pues la cantidad de puntas. ¿Sí? Ahí aparecen la forma de cada una de esas puntas. Esa es una pues de las descripciones que aparecen por lo general en las herramientas, que es lo que tienen
dentro de ellas y dentro de esos kits. Aquí ya estas herramientas son más plásticos. Estos plásticos pues sirven para hacer palanca, ¿sí? Por lo general la gente intenta hacer palanca con estos destornilladores que son metálicos y que tienen puntas planas, pero esto por lo general daña los equipos y daña las carcasas de los dispositivos móviles que son pues por lo general de plástico o son de materiales pues muy eh, livianos y pues a veces son tan sensibles a estas puntas metálicas que los dañan. Entonces, para no utilizar los destornilladores como práctica, la idea es utilizar pues una serie de cuñas que por lo general vienen desde plástico o una serie de puntas que por lo general vienen de plástico. Esta que está aquí también es bastante utilizada también, este triángulo que aparece aquí también es bastante utilizado pues para hacer ese tipo de trabajos de palanquear, para separar de pronto algún componente. Entonces estos también se podrían utilizar por ejemplo con el trabajo de los portátiles, ¿sí? Estas cuñas pues tienen un poquito unas formas diferentes en las puntas, unas son más delgadas que las otras, eh, y pues la mayoría vienen de plástico, a veces vienen pues unas bastante larguitas, también metálicas, pero pues hay que trabajos también especiales que vienen para ellas. Pinzas también para agarrar elementos son bastante importantes, estas pinzas pues son bastante eh, útiles a la hora de agarrar elementos pequeños, de pronto hasta microchips que aparecen ahí también, que de pronto se puedan estar desoldando. Eh, o elementos como, bueno, aquí aparece adicional una ventosa, que esta ventosa por lo general la utilizan es para retirar las pantallas de los portátiles. Esta ventosa pues sí es para que se aferre a la pantalla del equipo y se pueda retirar. Bueno, con otro método adicional, pero pues esta es digamos que la forma de sujeción de la pantalla, para poderla retirar también. Bueno, aquí hay una descripción de los elementos. Miren, las cuñas se pueden utilizar para separar las carcasas de los dispositivos sin dañarlo. Se puede utilizar para separar conectores. Aquí sí, cuando vean los portátiles, ¿sí? Internamente se van a dar cuenta que esas cuñas de plástico pues son una herramienta mucho más sencilla para separar conectores internamente, ¿sí? Porque a veces los dedos pues de uno son demasiado grandes y no alcanzan a coger todo el conector adecuadamente. Entonces pues una de las formas es utilizar esas cuñas que aparecían de plástico que les estaba mostrando ahorita. También son bastante útiles en esos portátiles. Bueno, las pinzas ya, el extractor de ventosa permite manipular la pantalla sin necesidad de tocarla. Esa es básicamente donde se va a fijar, ¿sí? Y aquí hay una que dice herramienta SIM, permite abrir el compartimento de la tarjeta nano sin SIM del iPhone, que es la punta que aparece aquí al lado de la ventosa. Esa punta que parece como, eh, bueno, que está como fijada ahí al anillo de la ventosa, esa puntica pues es para retirar las micro SIM. Bien, esas son parte de las herramientas. Este sí es un kit que tiene que ver con más con dispositivos móviles, ¿sí? Eh, mucho más eficiente, pero no significa que muchas de esas herramientas pues no se puedan utilizar, por ejemplo, para desarmar algún tipo de portátil, ¿sí? Y estos manuales pues a veces son interesantes por eso, porque ahí pues se encuentra unas herramientas que pueden ser bastante útiles en otros escenarios. Eh, Voy a volver aquí otra vez al kit que teníamos anteriormente, eh, teniendo en cuenta pues que ya hay destornilladores, que hay tipos de puntas, tornillos, etcétera, etcétera. Eh, los extractores que son como esas pinzas que tenemos en algún momento fuera de este extractor de soldadura que es eh, el extractor que permite pues con aire retirar la soldadura. Claro que la soldadura debe estar caliente. Eh, Ya otras herramientas, por ejemplo, ya vienen a ser las pinzas. Las pinzas, pues también hay una variedad bastante grande de pinzas, ¿sí? O alicates, si lo quieren llamar así. Eh, digamos que el nombre es un poquito indiferente en este caso, ¿sí? Aquí había visto unas pinzas. Y pues lo que sí varía mucho es el tipo de puntas y lo que hacen con ese tipo de puntas. Entonces, por ejemplo, unos están más diseñados como a la parte del agarre, si las puntas son más finas y son más como para sostener o agarrar algo. Y por supuesto las puntas
pueden ser de pronto más largas de lo normal. Y esas puntas pues a veces son para agarre eh, o están diseñadas para agarre. Hay otras que están diseñadas para cortes. Por ejemplo, esta que aparece del lado derecho, eh, pues también le dicen una pinza, ¿sí? Eh, o un alicate también, pero pues este está más diseñado para hacer cortes. Por supuesto, pues tiene la misma forma, solo cambia la punta, que la punta pues es bastante efectiva para hacer corte, ¿no? Esto también lo llaman tenazas, eh, como nombre, ¿no? Esto es más de corte. Hay otros cortes más finos, digamos que es el mismo destornillador, pero pues las puntas también tienen una parte que sirve para corte. Entonces hay muchos cortes laterales que se pueden utilizar con algunos tipos de alicates y para hacer unos cortes laterales bastante finos podría ser. Hay otros que pues también sirven para hacer un poquito más de fuerza, también tienen pues varios usos eh, más para digamos hacer torsión, ¿sí? Y pues están diseñados un poquito más para ese tipo de cosas, más para hacer como fuerza y hacer torsión a ese tipo de elementos. Por eso es que pues hay muchas puntas, unas más finas que las otras o tamaños muy variados en este tipo de destornilladores. Entonces pues utilizar unas puntas que sean relativamente pequeñas, que haya por ejemplo algo de corte pequeño, eh, pues también sería útil dentro de los kits. Aquí en el kit que estábamos viendo, pues aquí hay unas pinzas de acero, unas de corte, unas de punta, ¿sí? Eh, larga, digámoslo así, y unas puntas pues un poquito más redondeadas. Para hacer corte, hacer el agarre, ese tipo de puntas pues son bastante importantes. Las pinzas pues un poquito más delicadas, las de sujetar componentes como los que estábamos viendo ahorita, ¿sí? Y otras pues más para hacer torsión como estas de dado hexagonal, que sirven pues también para hacer unos agarres digamos que a unas formas cilíndricas como las de los cables, que también pues se pueden agarrar y generar de pronto algo de tensión o sostenerlo, que es otra de las cosas que también eh, se pueden utilizar en las pinzas, ¿listo? Bueno, las puntas sí, ya habíamos visto todo ese poco de puntas que son variadas también para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y otros elementos adicionales pues que toca mirar dentro de esos kits si son realmente útiles o si no, o si se pueden utilizar pues en ciertas ocasiones, ¿sí? No todos los kits pues van a tener todas las herramientas y vamos a utilizar absolutamente todas las herramientas siempre, pero muchas de las herramientas pues nos van a ser útiles eh, en muchas ocasiones. Este kit pues más pequeñito, no tiene tanto, por ejemplo miren que la parte electrónica ya no la tiene, eh, pero tiene pues ciertos destornilladores eh, con puntas sobre todo planas eh, y Phillips, ¿sí? Miren que ahí tiene pues dos puntas planas y dos de Phillips. Y es así pues por eso es que se vuelven más comunes en los computadores, porque esos son los tornillos pues que más encontramos, ¿sí? Entonces por eso aquí aparecen una descripción de ese tipo de herramientas. Aunque aquí pues hay unas pincitas de agarre, por aquí hay uno para agarrar tornillos, hay un envase también para de pronto colocarlos, hay otras pinzas metálicas de agarre diferentes y de pronto unas pinzas, perdón, unos destornilladores de Torx también que se pueden utilizar eh, y unos hexagonales también adicionales. No son tan comunes estos, pero mire que esto ya varía un poquito. Y aquí pues ya evitaron toda esa parte de electrónica eh, y elementos de electrónica pues un poquito más finos. Esta silla sería pues más para equipos de escritorio, ¿sí? De pronto por el tamaño de las puntas. Miren que aquí hay eh, unos tamaños en pulgadas, ¿sí? 3,16, un cuarto, esos son tamaños en pulgadas que también pues se pueden convertir a milímetros. Y esos tamaños pues son relativamente grandes para esos tornillos. Bueno, uno más grande que el otro porque aquí pues hay dos tamaños. Entonces hay que tener en cuenta pues esos kits, ¿listo? No solo es mencionar el kit, recuerden que cada uno de los kits tiene herramientas, ¿sí? Y está compuesto por una serie de herramientas. Por eso les muestro por estos kits que aunque diga kit en algún lado,
Por aquí creo que yo tenía uno de Proskit, que es una herramienta, una marca de los que hacen herramientas. Se me perdió el de Proskit. ¿Dónde lo tenía? Bueno, la idea es que esos kits de herramientas que aparecen acá, pues que le describan o que le mencionen pues cuáles son los tipos de herramientas que tienen. No solo mencionar pues un kit de servicio para computador 77.000 pesos, listo, chao. Hay que saber pues qué tienen los kits, ¿no? Y por qué pues usted está recomendando un kit de ese tipo, ya que pues hay tanta variedad de kits, ¿sí? Si vemos por ejemplo aquí, eh, bueno, el del más phone es más conocido, el de redes, el kit de redes pues tiene otro tipo de herramientas adicionales, también enfocadas hacia las redes. Eh, ¿Dónde están aquí las herramientas? Vamos a ver si aparecen por aquí. Bueno, aquí hay unas herramientas como adicionales, aunque aquí dio tanto de redes, pues no se vio tanto de redes. No, pues esto no, esto de redes casi no tiene nada. Está muy caro para no tener casi nada de redes. Y más de comunicación. No, ese kit no sirve. Tiene muchas cosas que no son como muy útiles. Miremos este que está aquí. O por lo menos para redes. No hay algo así como especial para redes. Bueno, aquí es de soldadura. Esto parece más de un kit como más orientado a electrónica. Pero pues también podría ser útil muchas de las herramientas. Y están caros. Pero bueno, lo otro es tenerlo por separado, ¿no? Pero los kits son una guía pues bastante útil de cuáles son las herramientas que se pueden estar utilizando. Y la descripción de cada uno pues también es importante. Por ejemplo, por aquí tenía, a ver, aquí está el kit que estaba viendo ahorita. Juego de herramientas, que está aquí, un maletín bastante grande con un tipo de herramientas. Y lo que se buscaría pues es mirar qué es lo que tiene. Aquí miren que está una descripción de qué es lo que tiene, ¿no? Del kit de herramientas, los tipos de destornilladores que tiene, los tamaños, las puntas que tienen, más todos los elementos pues que adicionalmente se pueden tener en este kit. Este kit sí es bastante grande, tiene mucho tamaños pues bastante grandecitos de destornilladores, maletines, cuchillo universal para corte, herramientas de soldadura. Sí, esto es variadito, este kit. Entonces, lo importante es pues tener en cuenta la herramienta que se está utilizando. Y pues fuera del precio, que es una parte de la cotización de herramientas, pues la ideal es que separen pues ese tipo de herramientas y se den cuenta pues por separado cuáles son las herramientas. ¿Listo? Entonces estos kits pues terminan siendo pues una referencia bastante útil. Sin embargo, pues las herramientas están por separado, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay, digámoslo así, un desarmador también con una serie de puntas pues muy pequeñas. 4 tipos de puntas de Phillips, plana, de Torx y los Torx de seguridad. Pero pues no tiene nada más, ¿no? Este es una herramienta pues ya que uno compraría como por separado. Por aquí había una de pinzas también, que uno puede empezar a mirar pues tipos de pinzas y las puntas para tener en cuenta pues si los va a utilizar. Por ejemplo, estos alicates que aparecen ahí o pinzas pues tienen una parte especial para las partes circulares, por lo general se utilizan más de agarre. Por supuesto, entre más largas las puntas pues son un poco más finas la forma de sostener o de agarrar en la parte pues más alejada de la punta, y esas son pues otras de las pinzas que hay que tener en cuenta. Hay unas que pues no es que se necesiten necesariamente para los computadores, de pronto para otro trabajo adicional de infraestructura sí. Estas pinzas picoloro pues podrían estar utilizándose. ¿Sí? Estas, aunque las mencionan aquí como pinzas,
pues casi siempre lo que le dicen es una herramienta pelacables. En este caso lo que pela es la superficie de los cables, ¿sí? Y esta pues a veces es muy útil, sobre todo en electricidad, para retirar esa superficie de los cables, ¿sí? Porque pues algunos prefieren el bisturí para hacer ese tipo de trabajos, pues realmente sí crearon pues la herramienta que debería utilizarse para pelar esos cables. Entonces esta herramienta pues lo que hace básicamente es pelar esas superficies. Bueno, aquí hay unos pelacables un poquito más automáticos, ¿sí? Herramientas de sujeción, aunque esto sí, estas pinzas de presión no es que se estén utilizando por aquí con los computadores, también es uno de las tantas variaciones. Estas tampoco es que sean muy comunes, pero estas sí están diseñadas con unas puntas muy finas eh, para manipular pues unos anillos de sujeción. Entonces, esto tampoco es que sea tan común utilizarlo acá. De pronto más estas de sujeción, pero pues no en estas formas. Mire que también aquí hay unas formas inclusive en L, de pronto más pequeñas o con los con las puntas también que me sirvan para corte, pues esto es más común. ¿Sí? Las de sujeción que están en de primeras, que dice acá de boca plana, y esta de corte diagonal, pues son más comunes. Aunque pues también a veces es necesario las puntas que son bastante largas, eh, para también agarre pues un poquito más lejano que estas puntas más pequeñas. Entonces por eso es que los alicates pues también son de muchas puntas y pues tienen muchos usos para tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces estas partecitas de alicates pues ténganlos en cuenta que es también variada, ¿sí? Y el uso que se le da y las puntas pues también tiene trabajos especiales, ¿sí? Todas esas herramientas entonces toca tenerlas en cuenta cuando vayan a mirar ustedes las herramientas, ¿sí? Eh, listarlas o de pronto colocarles, creo que es aquí que aparece abajo, eh, de pronto colocarles el tipo de pinza que está necesitando, de pronto una herramienta, una foto que describa pues cuál es la pinza y de pronto alguna característica pues especial, tanto de uso como de pronto como tamaño. Si usted lo ve, pues sería más útil tener una tabla y una descripción pues de esta forma como en 3 columnas y mostrar la herramienta pues que está seleccionando eh, dentro del caso de estudio. ¿Listo? Entonces esta podría ser una forma de mostrar la información. No solo, por ejemplo, una foto así y una descripción de esta forma, sino también se podría pues por separado. Si de pronto lo buscan por separado, pues lo podría mostrar también de esa forma a la hora de mostrar la herramienta. Bien. Preguntas hasta ahí sobre este tipo de herramienta. Esto es bastante variado. Ustedes pueden buscar bastante datos sobre los tornillos, sobre las cabezas, sobre los tipos, sobre los materiales. Y eso mismo pasa pues con la herramienta. También es muy variado a la hora de utilizar hasta materiales. Bien. Entonces, esa es una de las cosas pues que toca tener presente. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Mostrarlo para los que les toca mostrarlo, pues ya saben que la recomendación pues mostrarlo como ahorita les había mostrado, ¿no? Como en 3 columnas, la fotico, la descripción de la herramienta, eh, como habíamos visto por aquí con los alicates, ¿sí? Para que lo tengan presente. Bien, bueno. Ah, bueno, aquí hay más, mire, aquí se ve una de alicates también, eh, pues una referencia. Esta empresa Stanley, pues también es una de las empresas pues que es reconocida por hacer herramientas de mucho tipo, de muchos tipos, pero pues también es bastante buena la herramienta que se tiene. Por aquí hay una muestra de varias puntas diferentes. Hay unas puntas que son más largas, otras más planas, digámoslo así, más cortas, de cortes, unas curvas, eh, unas tenazas también. Entonces estos son tipos de alicates también que se pueden utilizar. Bueno, las tenazas no son tan comunes para tenerlas aquí. Más de las otras, pues sí, se podrían utilizar mucho más fácil. Entonces este Styline también pues es parte de lo que nos podemos guiar para la parte de herramientas. Bien. Y listarlas, de pronto en un archivito de Excel, listarlas,
colocar ahí el tipo de herramienta, ¿sí? Algo así, eh, ¿sí? Como una característica y de pronto el nombre y una fotico. Y colocar pues básicamente cómo sería el listado de las herramientas que necesita. ¿Bien? La idea es hacer un listado pues de las herramientas que se están necesitando para trabajar. En este caso con computadores. Más adelante por supuesto con la parte eléctrica. Eh, Mantenimiento también pues toca ir pensando en de pronto tener una separación de ese tipo de herramienta especial que también ya se complemente a la parte de mantenimiento, tanto de equipos como para la parte, pues si ya se necesita una herramienta especial en otras áreas, pues se va complementando poco a poco. De pronto a medida que vayan llegando a la parte eléctrica, pues ya le van agregando otro tipo de herramientas. eh, de pronto cuando se llega a la parte de redes de datos, pues también le van agregando otro tipo de herramientas pues ya especializadas para esa área, ¿sí? Que se vean pues un poquito más orientadas hacia esa parte. ¿Sí? Pero la idea es pues hacer un listado, digamos, de herramientas como aparece aquí en la foto. Y así lo pueden pues generar en Excel y lo muestran de esta forma. ¿Listos? Bueno, mm, eso sería en cuanto a herramientas para que lo tengan presente. Esos tornillos también toca tenerlos presentes. Cuando vayan a desensamblar no se les va a olvidar que esos tornillos son supremamente importantes. No son cualquier tornillo y no cualquier tornillo pues va cazando en el mismo sitio. Entonces no se les olvide que esos pues son bastante importantes tenerlos en cuenta. Bien, digamos que ya tenemos pues herramienta en algún momento seleccionada. No hemos hablado de insumos, pero sí de herramienta. Y fuera de esa herramienta pues una de las labores que hay que hacer pues en el caso de estudio es utilizar un documento que se llama la hoja de vida. Entonces la hoja de vida aquí es una hoja de vida de los equipos. Y nos estamos refiriendo a los equipos en general, eh, pero pues a veces es bastante eh, difícil meter dentro de un solo formato pues las características de todos los equipos que hay. Por ejemplo, las impresoras es muy difícil que entren en el mismo formato de un PC de escritorio. ¿Sí? Eh, Muchos de los datos de un portátil pues también son un poquito complicados de involucrar en un solo formato, pues se puede, pero pues hay unos detallitos que de pronto no van a quedar muy consistentes. Entonces la hoja de vida básicamente de un equipo, lo que se busca es registrar la información técnica del equipo. Bien. Eh, para recordarles un poquito, si estamos viendo por ejemplo un equipo de cómputo internamente, ese equipo de cómputo pues tiene una serie de características en los elementos que están instalados. Unos más importantes que otros y unas referencias que uno sí por lo general se va a guiar y es referente a pues las características de los componentes internos. Entonces habrá pues características como por ejemplo las que utilizamos mmm, o las que vienen asociadas al procesador y esas características pues son bastante importantes dentro de la máquina. Entonces estas características como la frecuencia de ese procesador o la referencia al modelo completo del procesador pues es bastante importante. No solo la familia como puede pasar, por ejemplo, recuerden que una familia de Intel es por ejemplo la i7, pero detrás de esa i7 pues hay un modelo específico, ¿sí? Y ese modelo específico pues es el que realmente interesa, ¿sí? Fuera de algunas otras características adicionales, como les contaba de pronto la frecuencia o la velocidad de funcionamiento de ese procesador. Entonces, eso es un dato que realmente pues se va a necesitar tener en cuenta. Por supuesto, habrá otros datos mucho más específicos para ese solo componente que no es tan necesario pues tenerlos en cuenta en la hoja de vida. De pronto la tarjeta madre pues no es tan necesaria tener una referencia, pero pues sí tener en cuenta otros dispositivos como la unidad de almacenamiento y la capacidad de almacenamiento que tienen esos dispositivos, ¿sí? Puede ser el tipo de conexión, pero la capacidad es uno de los que más se tiene en cuenta para la descripción de esos equipos, ¿sí? La fuente de poder tampoco es que tenga eh, pues mucha relevancia a la hora de hacer ese tipo de documentos. Las unidades ópticas sí, ¿sí?
El sistema de refrigeración pues no es que sea muy común tampoco. La memoria sí, por supuesto, es uno de los elementos pues que más se tiene en cuenta, eh, porque pues es, digámoslo así, tiene su prueba, es bastante importante, al igual que el procesador y la unidad de almacenamiento. Todos esos datos, basándonos en lo que tiene internamente el computador, pues son importantes de registrar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a registrar pues en la hoja de vida. Eso es básicamente lo que va a contener información. Y la hoja de vida pues va a ser una hoja que nos va a permitir tener información sobre la máquina que estemos, a la cual estemos colocando pues la hoja de vida. Entonces aquí hay un formatico, este formatico lo consiguen uno en internet, eh, en este caso dice que es de Las Salles y Paquera, esto es un colegio creo. Eh, y sin embargo, pues nos permite ver algunas características de estos formatos, para que lo tengan también presente, qué es lo que pues estamos viendo como información. Identificaciones de la máquina, ¿sí? Como el nombre que en algún momento se le da genérico a la máquina o a la identificación del host dentro de la red, muchas veces es ese mismo nombre, ¿sí? O a una identificación que me lo ubique dentro de algún grupo de máquinas, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice equipo 41, puede referirse a un equipo marcado con ese numeral o asociado de pronto a algún otro inventario. eh, y pues ese es un identificador que también es fácil de reconocer de pronto o hace fácil que las máquinas sean pues fáciles de reconocer. Bueno, no empecé por esta parte, miren que aquí hay un encabezado, el logo del sitio, el nombre del documento, por aquí hay unos datos del encabezado también como la fecha del documento, la versión del documento, ¿sí? Y algo que dice documento controlado, porque esto pues digamos que es un formato que establece la empresa y efectivamente pues tiene que ser un documento que se controle y que el diseño pues sea estándar en la empresa. Otros datos del equipo sobre la marca, miren que aquí aparece pues la marca del equipo, de pronto un proveedor. Eh, si lo podemos diferenciar de la marca, pues podría ser útil ese espacio, ¿sí? El modelo sí sería supremamente importante tenerlo, ya que pues hay muchas marcas eh, que son basadas pues en modelos, ¿sí? Que vienen de empresa y pues son basadas en modelos. Entonces pues sería importante tener una referencia del modelo del tipo de máquina. Eh, Puede ser común que el inventario lo realice la empresa porque el inventario pues siempre tiene un área que va a controlar qué es lo que tiene la empresa en total. A él no le importan solo los equipos, sino todo. Y por supuesto pues ellos establecen una placa de inventario. Muy diferente a un inventario que por lo general se hace en sistemas, pero pues en común sí tiene muchas características. Los de inventario, pues de pronto con el modelo, de pronto con la placa de inventario, de pronto con ciertas características muy superficiales de la máquina, pues sí, les sirve. ¿Sí? A ellos no les interesa conocer tampoco tantos detalles de la máquina. Pero en los inventarios de los equipos, cuando hacemos inventario, algo muy parecido a esta hoja de vida, pero más especializado, ahí sí le colocamos pues más características técnicas. ¿Sí? Y esa sí es una forma de hacer pues un inventario un poco más exhaustivo de las máquinas porque estas pues máquinas tienen muchas características que son especiales. Para las personas de inventario de otras áreas que son en general de la empresa, pues a ellos no les interesa tantas características técnicas. En cambio, pues en el área de sistemas, pues sí se puede estar utilizando un inventario mucho más especializado. ¿Sí? Algo así como la ficha técnica de un producto. Bien, aquí ya nos cuenta sobre el modelo. El serial de la CPU, pues a veces es delicado encontrarlo, ¿sí? Pero pues es útil porque en algún momento eh, esa CPU pues puede ser intercambiada, ¿sí? Y pues la idea es que se pueda verificar ese serial, ¿no? Sin embargo, pues hay software que es capaz de sacar ese tipo de serial y no hay necesidad eh, digamos, de desensamblar la máquina para saber cuál es el serial, ¿sí? Y muchas veces hay software pues que hace ese trabajo con los seriales. Lo mismo pues aquí hay un datico del procesador, básicamente estos tres eh, pues toca diferenciarlos, ¿sí? Si son útiles los tres o si solo son dos, pues bastante útiles, ¿sí? Porque aquí también miren que aquí está la velocidad del procesador, entonces pues toca mirar también ese tipo
de espacios si son realmente útiles o no. No es simplemente crear los espacios, sino también pues toca eh, llenarlos, ¿no? Y en algún momento pues tienen que ser útiles esos formatos. Por aquí hay unos datos de la memoria RAM, muy grande el espacio, pero no se sabe qué pues debo colocar aquí. Aquí sí de pronto donde la separación de espacios pues me puede decir, por ejemplo, el tamaño total, los módulos, ¿sí? Y bueno, el tamaño total, la capacidad de almacenamiento de la RAM, ¿sí? Eh, los módulos que tiene, la cantidad de módulos que tiene. Esos son datos que pueden ser más específicos. Pero esta memoria RAM, pues ahí eh, muy ligera la información, ¿sí? Y pues daría que este espacio pues aguante todo. Y pues no es la idea. Aquí aparece el disco duro, ¿sí? Desde la marca, bueno, aquí la marca tampoco aparece, pero bueno, aquí la marca sí en el disco, capacidad de almacenamiento, la conexión. eh, si de pronto se coloca este tipo de elementos como IDE o SATA, ya estamos cerrando la conexión a esas dos tecnologías. O sea que si por X o Y motivo esa máquina tiene un disco M2, pues ahí ya no nos sirve la información o ya no nos sirve los espacios, ¿sí? Porque aparece pues IDE y aparece SATA. No nos da la opción de colocar, por ejemplo, si es un disco M2, que cabe la posibilidad ahora, ¿no? Si se dieron cuenta, pues eso es lo más común que aparece en las boards. Y más en los equipos pues que son de marca y son bastante caritos. Entonces, tener en cuenta esos espacios que de pronto se puedan necesitar. Por aquí hay datos del monitor, del serial del monitor, del teclado, del mouse, ¿sí? Son datos adicionales, son periféricos. Y aquí voy a aprovechar y recordarles, pues básicamente qué es lo que tiene alrededor como periférico, ¿sí? Los periféricos es alrededor de la caja, donde está pues todos los componentes principales. Y los periféricos pues es lo que está alrededor. En este caso, por ejemplo, eh, el teclado que aparece aquí en la parte inferior, ¿sí? Ese teclado eh, termina siendo un periférico y pues en los inventarios pues es también muy importante tener en cuenta ciertas características de los inventarios, del teclado, perdón. Los seriales, el tipo de teclado, el conector, todo ese tipo de cosas. El mouse que aparece por aquí, aquí hay parlantes, una cámara, todos estos elementos pues tienen ciertas características también que se podrían registrar, ¿sí? En este caso la hoja de vida no es que sea tan explícito en estos componentes, pero pues en un inventario sí podríamos ser más explícitos. Por ejemplo, espacios para colocar algo adicional como las antenas. No es común que en algún momento pues se relacionen eso, pero es que es un elemento que a veces tiene amigos y esos amigos pues desaparecen nuestras antenas y como nadie las registra, pues ahí es donde puede haber una pérdida, ¿sí? Los parlantes que ya habíamos visto, pues todos esos elementos, igual que el monitor, eh, la idea sería que tenerlo registrado pues en general, ¿sí? Dentro de esa hoja de vida. No tantas características, pero sí tenerlo registrado en general, ¿sí? Dentro de ese formato, que aquí pues están los dispositivos registrados también, ¿sí? Bueno, si aquí ya pasamos pues de la información del equipo, digamos que la parte superior es la parte del equipo. En las hojas de vida pues también hay ciertos elementos que tienen que ver con la parte de red y con la parte de software. Mm, si ustedes se dan cuenta, este simplemente es un formato como para que tengan en cuenta ciertos datos. No es necesariamente el formato que deban hacer, pero pues sí se parece mucho a lo que deberían ser. Hay configuraciones de redes o nombres o elementos que sí son importantes tenerlos en cuenta, ¿sí? Mientras que de pronto hay otros que tienen que ver con la red que no son tan necesarios tenerlos en cuenta, ¿sí? Digamos que a veces, sí, si las direcciones IP fueran fijas, pues sí, interesante tener la IP fija ahí y que sabemos que ese número nunca va a variar, ¿sí? Pero en el caso de que eh, haya direccionamiento que varía, eh, pues tenerle un número ahí a la dirección pues haría que en algún momento cuando se cambie la dirección, que no sabemos en qué momento puede ser, de pronto un traslado, de pronto de un día para otro, de pronto, bueno, eh, pues ese número va a cambiar y ahí no tendríamos
pues razón de ser para ese espacio. Si se controla y siempre se asigna esa misma dirección desde el servidor y, y siempre se le asigna al mismo equipo basado en esta referencia que es única o que es propia, que es la dirección MAC, pues sí, esto habría un espacio pues ya más de control y se sabría que él siempre debería tener esa dirección, que también es una forma de asignar esa dirección. Y pues este espacio ya tendría algún tipo de utilidad. Entonces esta configuración pues digamos que sí habría pues cabida para esta información. La del sistema operativo instalado, aunque aquí esté mal escrito, pero el sistema operativo, pues aquí hay un espacio muy grande de descripción, que solo tiene un título que dice descripción. Aquí hay un poco de cuadritos que no sabemos qué utilidad tienen. Y después hay un espacio grande. Pero resulta que el software dentro de una máquina pues no es solo el sistema operativo. También habrá elementos pues bastante importantes como la subida ofimática, de pronto alguna herramienta adicional que sería bueno pues tenerla registrada. De pronto qué software es el que se está utilizando de forma especial, un software de pronto de contabilidad. Y eso ya sería pues digamos más relevante que dejar un espacio gigantesco solo para colocar descripción. ¿Sí? Entonces esos espacios se podrían pues utilizar un poco mejor. Ahí prácticamente tenemos tres filas en que tenemos dos títulos y un espacio en blanco gigantesco para que coloquen lo que quieran. Pero no se sabe qué se podría colocar. ¿Sí? No habría como una descripción bastante clara, ¿sí? Porque aquí simplemente me dice sistema operativo. Y sistema operativo, pues sí, le coloca ahí, por ejemplo, Windows 10 Professional y ya. ¿Sí? Bueno, de pronto la versión, pero pues realmente no es muy clara la información ahí. ¿Sí? Yo les diría que este espacio lo mejoraran para meter otro software descriptivo o que sea importante dentro de la máquina. Bien, aquí en esta parte de abajo, como espacio, de pronto esto que está al final sí sería importante. ¿Sí? Si de pronto se quiere controlar algo que tenga que ver con la asignación de la persona o el responsable que tiene asignada la máquina. Eh, Aunque yo no se lo entregaría con la hoja de vida, yo se lo entregaría eh, con un acta, ¿sí? Para que la persona se haga responsable de una máquina completa. Y esta hoja de vida la llevaría más para llevar una secuencia. Por ejemplo, para llevar que el usuario responsable en tal fecha fue tal persona y después cambió a otra persona y después cambió a otra persona. Entonces ahí ya podríamos tener, por ejemplo, tres usuarios responsables, sin necesidad de que esto sea pues la entrega de la máquina como tal y de la responsabilidad que tiene el usuario para con la máquina. Yo lo haría pues en otro documento aparte, pero este sí me serviría para tener como una secuencia, ¿sí? De quiénes son las personas pues encargadas. Eh, la ubicación de la empresa, pues sí, hay máquinas que se pueden mover en algún momento, las fechas son importantes, ¿sí? Y de pronto pues una persona que esté firmando, ¿sí? Eh, pues para eh, efectivamente hacerlo como un poquito responsable, no con la hoja de vida, pero sí, digamos como que él lleve el seguimiento de lo que se está pasando. Y la hoja de vida, entonces uno de los fines que debería tener es tener el seguimiento de lo que va pasando con la máquina. Ahí es cuando el seguimiento pues es supremamente importante. Y realmente el seguimiento pues no se limita a mantenimientos preventivos. En una máquina puede tener varias cosas que le pueden pasar, ¿sí? Y el seguimiento pues cerrarlo a mantenimiento preventivo pues es eso, cerrarlo. Simplemente estamos diciendo que a la máquina solo se le puede hacer mantenimiento preventivo. No se puede hacer alguna otra acción con esa máquina, ¿sí? No le puede pasar nada más, solo preventivos. Entonces el seguimiento que yo haga aquí, aunque tenemos muchos espacios vacíos, ¿sí? Para meter observaciones, que yo siempre digo que observaciones se aguanta con todo, eh, pero no es tampoco tan útil. Pues todos estos espacios están muy limitados, ¿sí? Puede ser que la máquina se le haya dado un componente y eso no es preventivo, ¿sí? Al dañarse un componente y al ser necesario un reemplazo, pues eso ya pasa a ser un mantenimiento correctivo, ¿sí? Porque corrige la falla que se está presentando.
Y lo mismo le pasa al software y lo mismo le pasa al hardware. Entonces cualquiera de los dos puede fallar. Y prevenir es muy distinto a ya reparar en el caso del correctivo. Entonces estos espacios, aunque sí, le puede llevar a usted la secuencia de 1, 2, 3 mantenimientos, ¿sí? O sea que usted al año y medio ya tiene que cambiar este formato porque no le sirve para más. Eh, en este caso, este espacio pues es también muy limitante. ¿Listo? Yo modificaría este tanto espacio, esto es una parte bastante grande del formato, es casi, bueno, por un pedacito y es como un, sí, es como casi una tercera parte del formato completo de la hoja. Y esto lo haría pues más flexible para que se pueda registrar, por ejemplo, eventos que le puedan estar pasando a la máquina, no solo de preventivo, sino de correctivo o algún requerimiento adicional. ¿Sí? Cuando se hagan ese tipo de reparaciones, pues claro, aquí esto no va a ser la hoja de trabajo o la hoja de servicio, sino simplemente va a ser una referencia a lo que le pasó de pronto una fecha en especial. Y ahí coloca pues de pronto una reparación, de pronto quién hizo la reparación, la fecha especial y de pronto una referencia a otro documento del técnico donde sí hizo la reparación. ¿Sí? Y aquí pues daría más espacio para llevar una secuencia mucho más grande de lo que le vaya pasando a la máquina. ¿Sí? Entonces este sí, digamos que la función más especial de esta hoja de vida pues sería llevarle como esa secuencia a esa máquina. ¿Sí? De pronto que hubo alguna reparación, pero pues no todos los datos de la reparación pues serían aquí en la hoja de vida. Para eso está la orden de trabajo que tiene mm, el que hizo la reparación. ¿Sí? O la hoja de servicio que tiene, que tiene pues ya los datos de la reparación. Aquí simplemente pues sería de pronto algún dato que nos indique que ese trabajo se realizó. ¿Sí? Y si quiere más detalles, pues vaya a mire las hojas de servicio o las hojas de trabajo que tenga. ¿Listo? Algún otro documento adicional. Pero esto serviría pues más para hacer la secuencia. ¿Listo? Entonces, la hoja de vida pues haría eso, más que todo. Llevarle como una secuencia como pasa con la hoja de vida de cada uno de nosotros, ¿no? La hoja de vida pues tiene de pronto todas esas variaciones que hemos tenido a través del tiempo. Y tiene pues de pronto todos los trabajos por donde han pasado. ¿Sí? Entonces esos serían como eventos que están pasando con nosotros. Que estamos entrando a una empresa, estamos entrando a la otra, estamos entrando a la otra. ¿Sí? Y eso sería pues como una secuencia dentro de nuestra hoja de vida. Lo mismo pues pasa con los estudios. También pues van cambiando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, yo diría que la hoja de vida pues es más enfocada a esta parte, sin irlo a limitar a los mantenimientos preventivos, ¿listo? Porque ya les dije, aquí mantenimiento realmente se pueden hacer muchas cosas diferentes a mantenimiento. ¿Sí? De pronto un cambio de configuración, eso no significa que sea mantenimiento. Entonces, ¿sí? Una adición de algún componente, pues no significa que sea mantenimiento, ni tampoco significa que sea correctivo. Puede ser una ampliación de componente. Entonces, ampliar la memoria, pues no es preventivo y eso no es correctivo tampoco. Entonces, esa acción, pues la estaríamos limitando con esto que dice mantenimientos preventivos. Eso, a solo lo que tengamos que hacer. Y estos espacios, pues terminan siendo muy gruesos. ¿Sí? Mucho espacio para dejar información. ¿Sí? Todo este espacio de observación es muy grande para el espacio. ¿Sí? La firma. Bueno, la firma aquí puede ser que de pronto se haga una firma de la persona que está a cargo, pero pues esa la firma casi siempre va en la orden de trabajo, así que eh, pues no sería tan necesaria la firma aquí en este caso. De pronto de la persona que labora, de pronto de la persona que inicialmente hizo esta hoja de vida, pues podría ser. De pronto de una persona del área de sistemas, bueno, de pronto de algún líder del área de sistemas, bueno, podría ser. Pero bueno, aquí estos espacios sí realmente toca pensar la utilidad que se le debería dar. Bien, para que tengan en cuenta pues ese formato. Voy a mostrárselos así otra vez desde el principio, información de la máquina, de pronto de la red, software, y la idea es tener un espacio pues para hacerle seguimiento. ¿Listos? Sin llegar a excederse en lo que toca registrar en el seguimiento. Eso es básicamente pues el formato. Bueno, esto es más general, esto de recomendaciones y observaciones. Por eso les decía que aquí hay muchas observaciones separadas, como en 3 espacios, ¿sí? Para volver otra vez a colocar observaciones en la parte inferior.
pues haga una sola más bien, en vez de meter tanto espacio aquí de observaciones. Pero bueno, ¿listos? No se les olvide pensar en estos espacios de almacenamiento, dejar esos bloques tan grandes, a veces pues no es útil, ¿no? Da pie a que las personas escriban cualquier cosa o lo que se les ocurra, si nadie les ha dado la capacitación sobre el formato. Entonces, pues, el formato no es solo hacerlo, sino también, pues, toca tener las instrucciones para llenarlo y que la gente, pues, sepa llenarlo. Porque si no, pues, la gente coloca cualquier cosa. ¿Sí? Uno coloca procesador Intel y el otro coloca Intel Core y el otro coloca Intel Core i7 y el otro coloca Intel Core i7 más el modelo. Y, pues, bueno, y cada uno, pues, pensará distinto, así que por eso es que no se unifican estos formatos. Porque, pues, a veces la gente no se toma el trabajo de enseñar a cómo llenar esos formatos, ¿sí? O es muy ambigua la información que se coloca en el formato y pues tampoco le pega a uno a cómo llenarlo, ¿sí? O no sabe a qué, a qué es lo que se refiere. ¿Bien? Bueno, miren que aquí no hay nada de costos, aquí no hay nada de más enfocado hacia el inventario, ¿sí? Aquí la placa de inventario fuera. Tampoco hay tantas cosas técnicas como puertos, tecnologías, tarjetas, bueno, hay muchas cosas que no son aquí tan necesarias, ¿sí? Esto es más general si lo comparáramos con un inventario más técnico de la máquina. Entonces un inventario más técnico pues sería pues con más información. Y esta secuencia de eventos pues no sería tan importante. En el inventario pues ni siquiera se necesitaría. ¿Bien? Ahí sí lo reemplazaríamos por más software, por más hardware y más espacios para características más especiales. ¿Bien? Entonces, esta hoja de vida, pues bastante importante tenerla en cuenta que es más para seguimiento de la máquina, ¿sí? Lo que le va pasando a la máquina en el transcurso del tiempo. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, preguntas, dudas, sobre todo a esos que les toca hacer estos elementos. Si tienen alguna duda, no hay problema. De los tres grupos los que les toca hacer esto, las herramientas y la hoja de vida. Eso es un formato, pues ya dos formaticos que toca hacer. Bien, no hay dudas, preguntas tampoco. Todo claro. Si la persona no está, pues, o no han definido, pues, bueno, espero que sea claro para los demás, porque de pronto a algunos les tocará hacer este formato. Entonces, este formatico con las herramientas le echamos una miradita el viernes, ¿sí? Miramos cómo va, más el de seguridad. Ya ese se lo sumamos desde la semana pasada, así que vemos esos tres documentos eh, ya para el viernes, ¿listo? Que aquí vamos a hablar de otras cositas, pero esos sí documentos los revisamos de primeras para este viernes. La hoja de vida de la máquina y las herramientas. ¿Listo? La próxima revisión es el viernes. Sí, señor. Este viernes bueno, y miramos a ver si de pronto la otra semana, no hasta el viernes, sino antes, volvemos a hacer otra revisión de alguna otra cosa. Bien, o si quieren hacer una revisión adicional de otro documento, pues lo vamos sumando acá. ¿Listo? La guía de esta semana y el taller no. Lo reemplazamos por los entregables. ¿Listo? De aquí en adelante solo vamos a hacer entregables. Pero si se da cuenta, pues la de guía esta semana habla de herramientas. Entonces podemos verla aquí un momentico que habla de herramientas. Y pues si usted tiene claro estas partecitas como los tipos de destornilladores, las herramientas que se utilizan para ciertos elementos, mire el cautín, la soldadura, removedor de soldadura, bueno, esos elementos pues ya eh, con el listado de herramientas que tiene usted para su proyecto pues es más fácil de describir, ¿sí? Por eso les decía que ese listado de herramientas pues es bastante importante. Bien, aquí hay otras herramientas adicionales, mañana hablamos un poquito más de estas otras herramientas y de insumos que se utilizan pues más para la parte de limpieza, ¿bien? Que sería el mantenimiento preventivo o correctivo. Son otros elementos adicionales que
Ya hablamos un poquito más. Y eso también pues va a incluir la parte de herramientas. Todo está aquí que estamos, si viéramos en secuencia que esta sería la guía número 7, pues habla más de herramientas eh, para realizar pues las labores que en algún momento pues se nos pueden aparecer, sobre todo con el hardware. ¿Sí? Entonces, entregable más bien es la herramienta. La hoja de vida pues sí se la sumo porque eso sí es un formato que digamos que no va a estar así incluido como en una guía, pero pues sí, se puede tratar también con la parte de ensamble. ¿Sí? Entonces no se les olvide, miramos estas dos partes el viernes. Sin embargo, pues yo les recuerdo en un correíto esos dos elementos. También sería bastante importante que tuvieran ya una idea más clara de la escogencia de los equipos que van a tener en el caso. ¿Listo? Entonces las personas que están ahorita seleccionando los equipos ya vayan centrándose en el transcurso de esta semana de equipos muy específicos con las características específicas y para qué áreas pues los van a utilizar de acuerdo al caso. Entonces ya vaya centrándose en los equipos durante esta semana y también les podemos echar una miradita el viernes. Bien, bueno, preguntas, dudas, hasta ahí. Preguntas, dudas, no. Bueno, entonces van pensando en esos tres entregables como mínimo, adelantarlos. Ah, bueno, con el de seguridad serían 4 y los vamos mirando de aquí al viernes eh, para las personas pues que ya tienen asignado. Si no lo tienen asignado pues están demorados porque pues, igual los revisamos ese día. Bien. Si no, pues vayan colocándolos en la carpeta compartida, me pueden ir mostrando los documentos. Si llevan borradores, pues ya hubo un grupo que le di mi opinión sobre la parte de seguridad. Ya le va a agregar pues otro pedacito adicional que pensamos. Y, y ya con eso completa el de seguridad y pues ya solo quedan los otros tres. Los demás, pues ese documento de seguridad, pues bastante importante tenerlo en cuenta, porque sería otro entregable. Sí, sí, viene el de la semana pasada. Bien, preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, mañana entonces hablamos otro poquito de estas herramientas e insumos, de las otras que aparecen por aquí, y de insumos, ¿sí? Para que vayan completando ese listado de herramientas eh, necesarias pues para las actividades que vamos a tener en cuenta. Bien, bueno, entonces dejamos hasta aquí. Juiciosos, no se les vaya a olvidar eh, ir planeando pues todos sus entregables, vayan adelantando los entregables, aunque de pronto no alcance a revisar esa semana, no se les olvide que hay por ejemplo formatos que son importantes tenerlos en cuenta, que son estándar para todos los documentos que hagan, entonces pues les va a servir a los demás eh, y vayan tratando pues de unificar pues muchas de las cosas que hacen falta, ¿no? Eh, porque pues igual no tenemos, como les decía la semana pasada, mucho tiempo para planear esto. Entonces vayan planeando pues este tipo de trabajos, ¿listos? Cada uno pues tiene su asignación, así que eh, confiar en la responsabilidad de cada uno para estos documentos. ¿Sí? Y a medida que vayamos hablando de los elementos, pues vamos ampliando ya el trabajo a todos, ¿bien? Entre esta semana y la próxima. Bien, dejamos aquí entonces, si no hay más preguntas, voy a tener aquí la grabación.